El estrépito de esta semana tuvo en el gobierno, este gobierno que es una vergüenza y es un desastre, cosa que venimos diciendo desde hace meses, ¿no? Tuvimos en relación a todo el desaguisado que producen cada día, el punto culminante que lo dio ayer la aparición de Cristina Fernández de Kirchner en Chaco. Por supuesto que la aparición de Cristina Fernández de Kirchner es un elemento central en la política del gobierno y también del país. Guste, no guste, sea criticada o no, digamos, la centralidad de la figura de Cristina Fernández de Kirchner es indiscutible. Y esto hace y da fundamento a esto que yo digo. El kirchnerismo es una desgracia. Que Cristina Fernández de Kirchner tenga esta centralidad en la política argentina es una desgracia. Pero es lo que es. De alguien que llegó allí por el voto popular. Eso hay que reconocérselo indiscutiblemente. Nadie la puso allí a Cristina por el dedo de nadie, ni siquiera cuando la puso Néstor Kirchner. La votó la gente. La votó la gente para senadora, para diputada, para presidenta, para vicepresidenta. La votó la gente. Así que eso hay que también tenerlo en cuenta porque la presencia de Cristina Fernández de Kirchner con esa centralidad es una representación también de lo que pasa con sectores de la sociedad argentina, a quienes uno les puede marcar todas estas cosas malas y está absolutamente indemne, impermeable a esas críticas, ¿no? En la década del 50 había una frase que representa muy bien esto, ¿no? Decía, aunque fuera un ladrón, lo votamos a Perón. Cristina, ¿no? Ahí está, más claro agua. Por supuesto que lo que ayer vimos tiene características muy particulares, ¿no? Que esto hay que decirlo, porque hace sí al momento político que se está viviendo. Primero, esto que una universidad le dé a Cristina el doctorado honoris causa es una vergüenza. Voy a decirlo por qué. El doctorado honoris causa se da a personas destacadas que no necesariamente tienen que ser universitarias, tienen que haber completado una carrera universitaria, pero que son destacadas por sus logros. Artistas, intelectuales, escritores, personas que han hecho cosas, realizadores. Cristina ha hecho cosas, claro que sí, pero, está acusada en juicios por corrupción, que están en curso. Ninguna universidad que se precie de importante osa darle un título de doctor honoris causa a una persona sospechada de corrupta. Hasta que no termine el juicio. Cuando termine el juicio, si la persona es inocente, se lo da. Pero mientras dure ese juicio, no hay antecedentes claros de que usted sabe que además esa universidad está encabezada por un rector acusado por lavado de dinero con otros que venían. Para que entendamos de qué se trata. Es el feudo de Capitanich, que tiene menos estrépito que el de Insfran, pero es un feudo igual. Entonces, primero quiero marcar esto, ¿no? Es un demérito para la Universidad del Chaco ayer lo que hizo. Vaya usted a convencerlo, ¿no? Es un demérito. Pero bueno, si el rector de la universidad está acusado por lavado de dinero, usted lo entiende, lo que pasa allí. Y allí entonces arrancó Cristina con su perorata, que hizo acordar a los aló presidenta. ¿Se acuerda que yo lo llamaba así? Porque hacían acordar a los aló presidente de Chávez. Fue una cosa muy curiosa que sucedió. Vamos a poner ese título, curiosa. Cuando nosotros empezamos aquí el ciclo de Bella Tarde en el 2014, que empezábamos a las 6 de la tarde y íbamos hasta las 9, curiosamente,
Curiosamente, utilizo otra vez más, curiosamente, Cristina empezó a hacerlo Saló presidenta en cadena nacional, una vez por semana, de 6 a 7. Casualidad. Lo de ayer entonces tuvo esa reminiscencia, ¿no? El escenario, la centralidad, la larga perorata, 1 hora y pico, a lo largo de la cual Cristina va exponiendo su patología, porque esto es lo que tiene de interesante, si usted quiere, entre comillas, y de brutal. Cuando usted habla mucho, un discurso de 1 hora y pico, de una gran oradora, Cristina es una gran oradora, claramente, ¿no? Lamentablemente no usa esa oratoria para otras cosas mejores. Pero claro, cuando usted incursiona por algo con la diversidad de temas que toca Cristina, la definió una vez muy bien Martín Lustó, que dijo: Cristina tiene la particularidad de hablar de las cosas que no sabe como si supiera. Y se nota. Y se nota porque entra todo, ¿no es cierto? Y entra todo, que marca una contradicción y un disparate que es necesario analizar y puntualizar, porque esa es la fortaleza de nuestra crítica. Es decir, yo no critico a Cristina Fernández de Kirchner porque me sea simpática, antipática o no, más allá de lo que pueda representarme. La función nuestra es hacer la crítica en base a hechos objetivos. Entonces, dijo cosas increíbles. Vamos a ejemplificar 2. No, ya después voy a llegar al núcleo de la cuestión del gobierno, pero todo tiene que ver con lo que es esta actitud de Cristina. ¿Se acuerda cuando ella dijo aquella vez: soñé con ser faraona? Porque así actúa, ¿no? En un momento, para que vea usted esto de lo que yo le decía, ¿no? Que me hacía acordar siempre algo que decía Lustó cuando fue ministro de ella, de que habla de lo que no sabe como si supiera, dijo esto. Una cosa es el mérito y el esfuerzo individual y otra cosa es la meritocracia, que es una distorsión, que es una deformación del concepto de mérito. Por supuesto, yo estudié y me recibí y ejercí la profesión, pero yo no estoy tan segura que hubiera sido abogada, por ejemplo, o tal vez que lo hubiera conocido a Néstor, si no hubiera nacido en La Plata. A mí la Universidad Nacional de La Plata, una de las 3 más antiguas del país, me quedaba a 25 cuadras o a 10 minutos de colectivo. Bueno, ¿no? Entonces, una cosa es el mérito y otra cosa es la meritocracia, dice Cristina, porque dice: la meritocracia es la distorsión del mérito. Se ve que no leyó el diccionario. Mérito es el valor, el diccionario de la Real Academia Española, mérito es el valor que tiene una persona y demás. Y meritocracia incluye como concepto el gobierno de las personas que tienen méritos. Eso no le da derecho a creerse superiores a nadie, pero la meritocracia es el gobierno de los que tienen méritos. Entonces no hay ninguna distorsión de esta cosa. Por eso ella además no dijo lo que era la meritocracia, usted se dio cuenta, ¿no? Dijo: el mérito es una cosa, la meritocracia... No tenía ni idea, pero habló como si supiera. Y esto es uno de los eslogans del kirchnerismo. No, la meritocracia es muy buena porque es el gobierno de los que tienen mérito. Después los que tienen mérito pueden ser mejores, pero eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Veamos el ejemplo, Cristina. Porque ¿quién se pone como el ejemplo del mérito allí? Ella. Yo, por supuesto, fui a la Universidad de La Plata, me recibí de abogado, una de las 3 más... Ella. Así que uno debería decirle: mire, efectivamente, expresidenta en funciones, cosa que ayer lo demostró. El mérito y la meritocracia están unidos. La meritocracia no es la distorsión del mérito, ¿no? Ahora, usted es un ejemplo de que puede haber gente meritoria y mire cómo estamos. Eso es otra cosa. Bien. Uno más, una frase más de Cristina. Insisto, tendríamos todo el día para analizar las cosas contradictorias, las malas definiciones que Cristina dijo. Pero eso tiene importancia porque si esto se aplicara solamente al discurso, uno dice: bueno, se aplica al discurso. No,
se aplica después a la gestión y a lo que nos está pasando. Dijo Cristina. A ver, si fuera una disputa de poder, bueno, no sé, si hubiera elegido, qué sé yo, suponte al presidente del Frente Renovador, o a Daer de la CGT, no sé, o a Emilio Pérsico de los movimientos sociales. Eso, bueno, una disputa de poder, pero elegí a una persona que hoy es presidente, que no representaba ninguna fuerza política de las que conformaba el Frente, pero que además me había criticado duramente desde el año 2008 hasta ese momento. ¿Alguien piensa que yo puedo decidir las cosas por enojo, por una cuestión de poder? Bueno, es muy interesante escuchar esto, porque todo lo que dice es mentira. Ella está profundamente enojada con Alberto Fernández, a quien ningunea, ¿no? Bueno, yo podría haber elegido a Massa, a Daer, a Pérsico, porque representan a alguien. Va poniendo además una decantación, ¿no? El presidente de la Cámara de Diputados, el secretario de la CGT, un representante de movimientos sociales, y al final lo pone Alberto Fernández. No representaba a nadie. ¿Cómo puedo tener enojo? Está profundamente enojada. Está profundamente enojada. Por eso digo, todo lo que dice Cristina tiene una esencia de mentira muy profunda. Y por supuesto, tremenda para el gobierno. ¿Qué representó lo de ayer? Vamos a ponerlo con un ejemplo. Ustedes imaginen que Julio Cobos, vicepresidente de Cristina Fernández de Kirchner, hubiera hecho un discurso así. Un discurso de este ninguneo del presidente de la República, diciéndole, bueno, fuimos generosos y le dejamos ponerlo ministro de Economía. ¿Qué hubiera dicho Cristina? Es un golpista. Ni siquiera hubiera utilizado la palabra destituyente, es un golpista. Bueno, esto es lo que es Cristina. Ustedes saben una cosa que pasó, Cristina le hizo una propuesta. Esta semana ustedes vieron un protagonismo de Massa, que estuvo ahí como un celestino, se reunió con Cristina Fernández de Kirchner y después fue a verlo al presidente de la República. Esta información que la adelantó ayer Marcelo Bonelli en Clarín, ¿no? Y la contó con todo detalle, contenía una propuesta de Cristina. Cristina le propuso a Alberto Fernández establecer una comisión gubernamental integrada por ella, por Sergio Massa, por Máximo Kirchner, por Axel Kicillof y finalmente el presidente. Es decir, una intervención del Poder Ejecutivo. Alberto Fernández, en un destello de dignidad, dijo, no, esto es un disparate. Porque efectivamente el Poder Ejecutivo es unipersonal. Después nombra ministros, pero es unipersonal. Eso marca la Constitución. Pero esto es lo que quiere Cristina. Con lo cual, con lo de ayer, el gobierno está acabado. Este es el significado de lo que representa este discurso de Cristina Fernández de Kirchner. Este ninguneo al presidente de la República. Porque si fuera una cosa política, nada más, bueno, si esto fuera Suiza, el país sigue andando, que se peleen, total. ¿Qué cosa tienen para hacer los políticos? Nada, pelearse. Pero no, esto es muy grave. Esto marca la paralización de este gobierno. Tanto es así que es tanto el estrépito de todos los días y la gente, ¿no es cierto?, preocupada por sus problemas, ve que no entiende nada de todo esto, que el ministro Martín Guzmán está negociando con el Fondo Monetario Internacional, tratando de ver cómo lleva racionalidad o no, para que ese acuerdo funcione. Y le salen en esta semana con un proyecto en diputados y otro proyecto en senadores para crear jubilaciones de la nada. Gente sin aporte, sin nadie más darle jubilaciones, es un disparate. Bueno, eso por supuesto va en contra de lo que el ministro de Economía quiere, y si eso saliere, cosa que va a ser difícil que salga, obligaría al presidente a un veto. Pero esto es lo que tiene como significado lo de ayer. Es el certificado de defunción de la gestión de Alberto Fernández. En otro de los disparates de contradicciones de la expresidenta en funciones,
habla de la Constitución del 53, diciendo, bueno, hay que volver a las... ¿no? Y de Alberdi con el tema de las retenciones. Y hay que decirle, mire, señora expresidenta, usted fue miembro constituyente de la Comisión Reformadora de la Constitución. Es decir, usted fue una de las que denostó la Constitución de 1853 cuando fue electa constituyente de la Constitución de 1994. Es decir, o usted mintió antes o miente ahora, o usted dijo una mentira antes o dijo una mentira. Y esto de que la evolución, los cambios son posibles. No en Cristina. Todo esto tiene que ver con su necesidad política. Ayer, entre tanto disparate, ¿no?, de las cosas, dijo, bueno, miren China, el modelo de ella, ¿no? China, capitalista pero comunista, autoritaria, dictatorial. Allí no existe la división de poderes. Dijo, la Revolución Francesa es antigua, un disparate. O sea, la libertad es antigua. La Revolución Francesa es el pilar fundamental donde se establece el concepto de democracia, república, que nos da la libertad y nos transforma a todos en ciudadanos y no en súbditos. Entonces Cristina dice, la Revolución Francesa es vieja, que la libertad es vieja. El concepto viejo, hay que terminar con la libertad. Los derechos ciudadanos son viejos, hay que terminar con eso. Los derechos humanos que nacen así. Estos son los disparates de Cristina Fernández de Kirchner. Que ayer quedó demostrado que es la que manda. Y cuando uno ve esto, lo que está pasando en el gobierno, recuerda una de las tantas frases de Nicolás Maquiavelo, que conoció el poder y describió su psicología y su entraña. Una de sus frases dice, la política no tiene nada que ver con la moral. Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández y sus secuaces son un ejemplo claro de lo que esa frase célebre e histórica representa.